Etiopía es el único país de África que no fue colonizado. No obstante, eso no quiere decir que haya estado exento de conflictos armados. Entre el 2020 y el 2022, este país libró una guerra contra militantes de la región más septentrional, el Tigray, entonces bajo el control del Frente para la Liberación del Pueblo de Tigray, más conocido por sus siglas en inglés, TPLF. El conflicto fue brutal, como todos en África, uno de los más mortíferos de la historia reciente, y atrajo la atención internacional por supuestos crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y limpieza étnica. En este programa veremos las causas, consecuencias y el endeble tratado de paz que promete romperse en cualquier momento, reavivando la guerra, lo que arrastraría a la región del Cuerno de África a una desestabilización que puede ser feroz y con consecuencias inimaginables. Soy Sergio Rodríguez Ponce de León y esto es Geopolítica de África. Durante décadas antes de la guerra, el TPLF fue una fuerza política dominante en Etiopía. Desde 1991 y hasta su muerte en el 2012, el político y militar tigrayano Mele Zenawi gobernó como un autócrata con el respaldo de una coalición dominada por justamente el TPLF. Su gobierno, no obstante, marginó a otros grupos étnicos como los oromos y los amaras. Tras su muerte, el TPLF siguió gobernando hasta el 2018, cuando las protestas se volvieron más fuertes y sobre todo por parte de la etnia oromo. Recordemos que Etiopía está habitada en sus 3/4 partes por 4 etnias, sobre 80 en total que tiene, pero las dominantes son los oromo, los tigray, los afar y los amhara. El gobierno se vio obligado a nombrar a Abiy Ahmed Ali, un oromo que prometió pacificar las etnias. Y además, cosa muy importante, prometió empezar a devolver individualidades a las personas. Empezó a dejar de censurar y empezar a dar más libertad de expresión a toda la gente. Además, logró una paz definitiva con Eritrea, lo que le valió en el 2019 un premio Nobel de la Paz. Pero para el 2020, la situación interna con las etnias empezó a desmoronarse. La población comenzó a tener acceso a las redes sociales. Esto hizo que el descontento ante unas elecciones que no llegaban y que se habían prometido no fuera menor. El TPLF fue quien comenzó a presionar. Como no obtuvo ninguna respuesta del gobierno, llamó a elecciones el 4 de noviembre del 2020, cosa que el gobierno desoyó. No obstante, las elecciones se libraron y el Consejo nombró las nuevas autoridades en la región del Tigray. Esto fue la mecha que encendió la hoguera y explosión del país, puesto que el gobierno, unos días después, acusó a las tropas de Tigray de haber atacado una base de las tropas federales. El conflicto había comenzado. El país se dividió en dos. Los oromo, por su parte, apoyaron a los Tigray, mientras que las fuerzas federales fueron apoyadas por los amharas y por los afar. Las tropas marcharon sobre la capital independentista, Mekele. Al mes, un apagón informático y de electricidad llamó la atención de la ONU, puesto que no había ningún tipo de información ni contacto con las regiones en conflicto, lo que generó sospechas de matanzas y de violaciones de los derechos humanos. Al mes de haber comenzado las hostilidades, el gobierno nacional llamó a elecciones al Congreso. Los TPLF desconocieron estas votaciones, lanzando más gasolina al fuego. Para el verano del 2021 y contra todo pronóstico, los Tigray habían recuperado su capital, en ruinas, pero en manos de ellos. El gobierno federal
pidió la colaboración de todos los ciudadanos para enlistarse en las tropas, puesto que los Oromo y los Tigray, estaban prácticamente a poco más de 100 kilómetros de Addis Abeba, la capital del país. Las líneas de abastecimiento de las tropas rebeldes eran extensas. Esto fue aprovechado por las tropas federales y lanzaron un ataque y las cortaron al medio desde la zona de los Afar. Esto obligó a los Tigray a retroceder hacia el norte y volver a la zona que ocupaban al principio del conflicto. El gobierno tuvo que llamar la atención a los Amhara y declaró un estado de emergencia en esa zona debido a la matanza de oromos, o algo que calificaron como limpieza étnica los organismos internacionales. La respuesta no se hizo esperar. Las etnias Amhara habitantes en la zona de los Oromo fueron acribillados. Más de 200 civiles fueron asesinados. Para junio del 2022, la guerra había escalado de tal manera que se había vuelto más brutal que la de Rusia y Ucrania. Se contaban los miles de muertos semanalmente. Se calcula que esta guerra cobró la vida de 600.000 personas y muchos más fueron los desplazados, puesto que también dentro del conflicto estaban las tropas eritreas, con quien Etiopía comparte su frontera norte. Tras varios intentos fallidos, al final, en noviembre del 2022 y luego de 2 años de conflicto, la paz se firma en Pretoria. Los acuerdos implican una desmilitarización de la zona del Tigray, junto con el permiso para el ingreso de ayuda humanitaria y sanidad a la zona. Los tigrayanos firman el acuerdo, los Amhara tardaron un poco más. En la actualidad, los tigrayanos deben desarmarse, hasta la fecha no lo han hecho, bajo la excusa de que es un gobierno interino y los acuerdos de Pretoria no hablan de tal, hablan de un gobierno establecido, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. No obstante, el gobierno federal fue desmilitarizando y fue dando más autonomía a los tigrayanos para aplacar el conflicto. Hoy las autoridades tigrayanas tienen el control sobre las 2 ciudades más importantes, Mekele y Ad-Ghulam. ¿Cuál es el problema de que este conflicto recrudezca? Más allá de las víctimas que puede esto generar, una desestabilización en el Cuerno de África, que ya de por sí es bastante inestable, podría generar un campo fértil, como ya lo fue, para Al-Shabaab. Al-Shabaab es una de las ramas de Al-Qaeda. ¿Y cuál es el problema más allá del terrorismo y las muertes que genera Al-Shabaab? Es que tienen un reconocimiento y un acuerdo con los Houthi. ¿Les suena? Esos que operan en Yemen en contra de Occidente, principalmente Estados Unidos e Israel. Entonces, una desestabilización de esa zona podría arrastrar a todo el Medio Oriente a un conflicto brutal. Gracias por estar ahí. Nos veremos en un próximo episodio donde hablaremos de Burkina Faso. ¿Por qué Burkina Faso? Porque es un país que al día de hoy está marcando historia en África.